Bienvenidos a Ficlan. El día de hoy les voy a contar una leyenda, que es la de El Niño Perdido. Espero que les guste y es parte de esta sección que había quedado un poquito olvidada de creepypastas y leyendas urbanas, pero espero que ya se retome bien y bueno, pues los dejo con esta leyenda urbana. Los nombres de las calles muchas veces son los de grandes personajes históricos del mundo o del lugar. En otras ocasiones son los de plantas o lugares, pero en ocasiones estos se nombran por los acontecimientos que allí sucedieron. El eje central de la Ciudad de México, una vialidad muy concurrida, pero antes de tomar un nombre tan común, se le conocía como Niño Perdido. Y esta es su historia. En 1652 había en dicho lugar una laguna y cerca de ella una casa grande y elegante, la cual se conoció después como Casa del Apartado, ya que el lugar se destinó a guardar oro y plata, pero en el periodo de la historia que voy a contarles, era habitada por un hombre viudo entrado en años, llamado Adrián de Villacaña, el cual tenía un hijo de 8 años de nombre Lauro de la Luz. Lauro llevaba una vida normal para cualquier niño de la época, y su lugar favorito de juegos eran los alrededores de la laguna. Hasta aquel 30 de marzo, día en el cual las sirvientas de la casa estaban muy ocupadas con el arreglo de esta, ya que llegaría una distinguida visita desde España, mientras las niñeras gritaban el nombre del niño y corrían rodeando la laguna hasta encontrarlo en una de sus orillas. «Niño Lauro, debe regresar a casa», llamó una de las niñeras. «Shh, no hagas ruido, espantas a los peces», se quejó Lauro. «Pero si aquí no hay más que ajolotes, vámonos ya, que tu padre te llama con urgencia». Las niñeras llevaron a Lauro ante su padre, quien lo miró furioso y lo reprendió. «Hijo, estás todo cubierto de lodo», gritó el padre. «Estaba jugando», contestó en voz baja el niño, asustado y casi llorando por el tono de voz de su padre. «No pasa nada», dijo el padre, ablandado por la mirada de su hijo, y solo ordenó a las niñeras que lo bañaran y vistieran de manera apropiada para recibir a la visita. Ya en su habitación, mientras una de las niñeras lo peinaba, Lauro preguntó: «¿Por qué me debo arreglar tanto?» «Porque hoy vendrá doña Elvira, ella será tu nueva madre», contestó distraídamente la niñera. «Pero mi madre está muerta, yo no tengo dos madres», gritó escandalizado Lauro. «Tranquilo, lo que ocurre es que Elvira se casará con tu padre, por eso será tu madre», respondió la niñera, mientras lo abrazaba en un intento por calmarlo y hacerle sentir que nada malo le ocurriría. Gesto que dio resultado y el pequeño aguardó tranquilo la llegada de la nueva esposa de su padre, ya que su corazón le decía que el lugar de su madre jamás podría ser llenado. Y esta vez, Lauro no se equivocaba, pues desde el momento en que Elvira descendió del carruaje, ayudada por Adrián, supo en efecto que no podría ni remotamente ocupar el lugar de su madre. Vestida con elegancia y sobriedad propia de su edad, una en la cual la juventud no era más que un amargo recuerdo, su mirada denotaba entre otras cosas un carácter difícil y exento de toda ternura. Miró a los sirvientes con superioridad y dureza, mientras que a Lauro lo miró con el más profundo desprecio, ya que el niño se parecía demasiado a su madre. «¿Este es tu hijo?», preguntó distante Elvira. «Y también el tuyo, ya que has venido a llenar ese vacío», respondió el padre de Lauro. Adrián y Elvira se casaron de inmediato, y en pocos días Elvira sintió el peso de ocupar un lugar, y más uno que le quedaba tan grande, ya que el cuadro de la difunta madre de Lauro
colocado en la parte central de la elegante sala, le hacía ver que ella jamás la superaría. El porte natural, su belleza y mirada dulce no podrían verse eclipsados por Elvira. Así que cada mañana veía aquel retrato con desdén, aunque no se comparaba en nada el desdén hacia aquel cuadro con el odio hacia Lauro, ya que todos decían que era la viva imagen de su madre. Elvira jamás hizo patente su odio hacia Lauro, y por eso aquel día nadie sospechó de ella. Adrián regresó a casa después de haber cerrado algunos negocios y se encontró con que su esposa lloraba desconsoladamente, mientras que entre sollozos le informaba que Lauro se había perdido desde la mañana y que había mandado a varios sirvientes a buscarlo, pero no aparecía. Adrián ordenó a los pocos sirvientes que aún permanecían en la casa que buscaran a Lauro. También él y su esposa se sumaron a la búsqueda, pero por más que se esforzaron, no lo encontraron. Así pasaron varios días, buscando en cada rincón de la casa, en los alrededores del lago y en el mismo lago, pero Lauro jamás apareció, así que la servidumbre se presentó frente a Elvira y Adrián, y uno de ellos pronunció la contundente frase: «Creemos que al niño Lauro se lo tragó la laguna, Dios se apiade de él». Todos dieron por muerto a Lauro y estaban entristecidos por su muerte, pero su padre fue quien más resintió su ausencia. Ahora, el sereno rostro y mirada luminosa de Adrián se habían convertido en severidad y amargura. Su alma le decía que Elvira sabía la verdad de la desaparición de su hijo, y ese sentimiento lo fue consumiendo a grado tal que se encerró en su casa, cosa que molestaba profundamente a Elvira, quien pasaba sus días admirando sus bellos y costosos vestidos que jamás usaría, al menos hasta la muerte de Adrián, a quien la pena consumió en un par de años. Elvira se quedó con la casa y por un tiempo se podría decir que vivió feliz, que al fin usó todos aquellos vestidos en las múltiples festividades a las que era invitada. Pero un día, el tiempo comenzó a cobrarle la factura y Elvira ahora se había convertido en una anciana achacosa que debía vivir recluida en su casa. Un día, cansada de las viejas sirvientas, decidió contratar a una nueva, y no fue otra que Dorotea, quien era sobrina de la sirvienta más vieja de la casa. Apenas Dorotea se presentó en la casa, le fueron asignadas sus labores, y una de ellas era llevarle la leche a Elvira por las noches. Dorotea no había conocido a Elvira hasta el instante en el que entró en la habitación. El lugar era oscuro, ya que las gruesas cortinas impedían que la escasa luz de la luna y las farolas de la calle se colaran, y solo la tenue luz de la vela que la joven llevaba para alumbrar su camino era lo que rompía la oscuridad. Se apresuró entonces a dejar la bandeja en la mesita de noche, dispuesta junto a la cama, pero no pudo controlar su curiosidad y miró al espeluznante ser que yacía en la cama. El rostro era malévolo, repleto de profundas arrugas, y su pálido color, casi translúcido, hacía posible ver algunas venas. El cabello, totalmente blanco, se esparcía sobre la almohada como si de serpientes albinas se tratara, mientras que sus huesudas manos, de uñas largas y amarillentas, se aferraban a las sábanas como si éstas fueran su salvación. «Yo no te maté, no tuve nada que ver, déjame en paz», murmuraba, apenas entreabriendo los purulentos y resecos labios. La joven dio varios pasos hacia atrás, sin poder apartar la mirada de Elvira, rogando por que no despertara, pero el repicar de los cascos de un caballo que pasaba la despertó. Elvira abrió los resecos párpados de par en par, y al ver a la joven sirvienta, se levantó en el acto con sorprendente agilidad, y llegó hasta ella, e intentó ahorcarla con sus huesudas manos. Dorotea, aterrada,
Lanzó varios gritos de auxilio y en el acto, varias sirvientas llegaron en su ayuda. Tranquila, señora, no pasa nada. Sabemos que usted no lo mató, le decían mientras llevaban a la anciana de vuelta a la cama. Dorotea no pudo dormir en varios días a causa del horrible recuerdo de Elvira intentando ahorcarla, pero con el tiempo se calmó y se acostumbró a servir a aquel ente, ya que de ser humano le quedaba muy poco. Hasta que un día, doña Elvira murió. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Yo no te maté, aléjate». Los sirvientes se quedaron en la casa hasta la llegada del heredero y hermano menor del difunto Adrián, Tomás, el nuevo dueño de la casa. Apenas pasó un par de noches, se dio cuenta de que algo no estaba bien y una noche se armó de valor y permaneció despierto con un arma atada a la cintura por si debía defenderse. Entonces, ya pasada la medianoche, vio una sombra pasar apresuradamente por uno de los pasillos y Tomás no dudó en seguirla con el arma en la mano. Pero cuando la sombra pasó frente a una ventana, la intensa luz de la luna llena le hizo ver que la espada estaba de más, ya que la sombra se trataba del fantasma de Elvira, que aún no alcanzaba el descanso propio de los difuntos. El fantasma avanzaba rápidamente por la casa, pero Tomás no perdió su rastro y se dio cuenta de que se desvanecía frente a una pared de piedra sólida. Al día siguiente, Tomás mandó que tiraran aquella pared y entre el polvo logró ver una puerta que también mandó derribar. Y fue entonces cuando sus ojos no podían dar crédito a lo que veían. En el rincón más lejano de la puerta yacía lo que parecía un mono, pero entonces una de las sirvientas más ancianas se acercó a él y vio que se trataba de Lauro, el niño perdido. El cuerpo momificado de Lauro daba evidencia de la forma en que murió, seguramente de sed antes que de hambre, aterrado en aquella horrible oscuridad de la habitación desprovista de ventanas, y se había quedado allí, en el rincón, implorando que algo o alguien lo salvara, pero eso jamás pasó. Mas sin embargo, su espíritu cobró venganza, aterrando a Elvira hasta el día de su muerte. Gracias por ver mis videos. Si te gustó, dale a like y favoritos, suscríbete y nos vemos en el próximo video.